celeste muy apagada por encima, y ya no veo a ninguno de los ángeles que me rodeaban. Ahora estoy solo, debo de haber muerto, y soy feliz como los ángeles lo son, yendo de acá para allá, sin obligaciones mayores que volar y hacer el bien sin darme. Se convirtió en una. Y la último texto, una Finisterre. Como sabéis, los peregrinos ahora y antes se van a Finisterre, muchos de ellos, porque, bueno, también hacían los peregrinos de Edad Media, ¿no? Para contemplar el final del mundo, porque entonces se creía que el mundo estaba aquí, para impresionante aquello, ver un mundo acabado, ¿no? Todos creían que después de todo ese mar era una enorme catarata que había por allí, y a ver, ¿no? Ya por ahí estaba bañado, ¿no? Entonces Finisterre es un cuento brevísimo y dice lo siguiente: hasta que llega el día en que la vida ya tiene todo lo que la nada tiene, su orden de piedra, la soledad de aire. Y con esto, pues, este libro heterodoxo también apodero y a la vez, pues, que tal. Pero el camino es un pretexto. Quiero decir, ¿no quiero del libro o es...? No, el camino es un marco para situar 92 cuentos, muchos de ellos temáticas jacobea, como dije al principio, y la mayoría de ellos, pues no, son cuentos de amor y de muerte, casi todos, y de personajes, pues eso, que están en el mundo pues un poco descolocados, que no son sin valores, personajes románticos o personajes soñadores, hay de todo, claro,